¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles para Contextos MX. Soy Karina Cancino y esta vez pues es información importante la que les quiero comentar que tiene que ver con estas denuncias o señalamientos que se han hecho respecto al hallazgo de peces muertos en la zona de Boca de Camichín y el Cesteo, así como en las Coloradas allá en Santiago Ixcuintla. Y bueno, se ha hablado mucho en las últimas horas acerca de este tema. Y bueno, qué mejor que preguntarles a quienes sí saben de este asunto de peces. Y para ello, pues nos dimos a la tarea de buscar al doctor Emilio Peña Mesina, quien es doctor por el CICESE en cuestiones acuícolas, es doctor acuícola por este Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, es también maestro y es ingeniero pesquero por la Universidad Autónoma de Nayarit y maestro acuícola de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, también cabe resaltar que es alguien muy estudioso de estos temas piscícolas y ha hecho incluso proyectos para que se pueda mejorar la productividad en Nayarit en estos sistemas, sobre todo en granjas. Doctor, muchas gracias por hablar con nosotros acerca de este tema y sobre todo por regalarnos su tiempo para hablar de esto que está llamando la atención y preocupando de alguna manera a muchas personas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden. Bueno, doctor, pues decirle que la ciudadanía principalmente pues está viendo esta situación como algo que está pasando casi casi en una cuestión misteriosa, mística, en fin, como que es algo sobrenatural. Pero, pues, bueno, en el antesala usted nos contaba que puede ser incluso normal en cuestiones de ciclos y esta cuestión. Pero cuéntenos mejor usted. ¿Qué ha visto acerca de este tema? Bueno, consultando con algunos expertos en estos días en los que pues hemos estado atentos al fenómeno de la mortandad de peces en la costa del municipio de Santiago, principalmente en la zona de Boca de Camichín, Las Coloradas, el Cesteo, pues evidentemente ahí estamos observando pues un fenómeno en el cual debido al temporal de lluvias y al arrastre continental derivado del escurrimiento de contaminantes, que muchos de ellos se usan en la agricultura, otros son de origen químico que provienen de la minería probablemente, incluso los propios desechos de origen urbano como los drenajes, pues acumulan grandes cantidades de desechos nitrogenados y de fósforo que a la postre se convierten en nutrientes para las plantas acuáticas, entre ellas el fitoplancton. Este fitoplancton, que son organismos unicelulares microscópicos, pues al recibir este aporte de nutrientes en grandes cantidades y sobre todo en una condición de mezcla perfecta que se da justo en la desembocadura de los esteros o en la zona de la reventazón de las olas en la costa, pues provoca una explosión en la producción de fitoplancton, lo que hace que pues estos organismos consumen grandes cantidades de oxígeno, sobre todo en la fase oscura, durante la noche, cuando no hay fotosíntesis, Okay. y por tanto, pues generan una condición insostenible para la vida acuática, ¿no? Consumen el oxígeno y provocan la asfixia de muchos peces, ¿no? Oiga, doctor, ¿y esto es normal para estos tiempos? Porque no lo habían visto en otro momento, digamos, cercano. Y si tiene que ver algo con las lluvias que se están presentando, con las temperaturas que se están experimentando y con el cambio climático, como se ha dicho. Sí, recordemos que pues se han presentado hasta la fecha, a pesar de que estamos en una etapa muy temprana de las lluvias, ya se han presentado varios fenómenos meteorológicos, ciclones que han transitado por la costa del Pacífico y que provocan pues un movimiento del oleaje, digamos, atípico, ¿no? Generan mareas mucho más altas. También se da un fenómeno denominado mar profundo, que de pronto arrastra capas más profundas de las aguas oceánicas, muchas de las cuales pues tienen ausencia o bajo contenido de oxígeno, ¿no? Entonces se combinan los factores
por una parte, el aporte de contaminantes provenientes de la zona continental por el arrastre pluvial hacia la costa, y por otro, pues, un fenómeno de mareas exacerbado por los fenómenos meteorológicos, ¿no? Doctor, ajá, sí, perdón. Sí, bueno, y esta combinación de factores, pues, de pronto puede ser normal derivado de estas coincidencias, ¿no? Ujú, Pero evidentemente, pues también muestra que hay un proceso de contaminación severo, digamos, en la costa ok. por las malas prácticas de manejo de aguas, de desechos urbanos, malos manejos en los agroquímicos que se usan en los cultivos y evidentemente, pues todo esto es contaminación, ¿no? O sea que el problema podría ser mayor, doctor. O sea, tendría que, o sea, se conjuga, digamos, esto que sucede en el mar con el oxígeno y todas estas cuestiones y con la intervención, digamos, del ser humano, de los desechos del ser humano. Sí, hay un aporte, digamos, de origen antropogénico importante en este Mm, momento, ¿no? Que habría que buscar alternativas de atención, ¿no? Para tanto para el tratamiento de las aguas residuales en las localidades o en los municipios que están, digamos, conectados a estos sistemas. ujú, Y hablamos de la llanura costera norte, ¿no? Involucra pues a varios ríos que desembocan como el Santiago, el San Pedro, el Acaponeta, y a varios sistemas estuarinos que desembocan también en la costa, como el San Cristóbal, la boca de Camichín, entre otros, ¿no? El sistema, pues, que proviene de Mezcaltitán. ujú. Y todas estas cosas afectan al ser humano, digamos, si hay esta mortandad de peces por esta conjugación de cuestiones, el agua que está en ese momento, en este lugar, y los otros peces que también son comestibles para las personas, ¿les afectan? ¿Hay peligro? ¿Hay algún riesgo? Habría que explorarlo, es probable que sí, porque evidentemente los organismos pues tienen cierto grado de tolerancia a estos contaminantes, algunos más, otros menos. En el caso de los bivalvos, como los ostiones, por ejemplo, Ujú, se ha demostrado que ellos pueden bioacumular grandes cantidades de contaminantes sin morir y que de pronto se vuelven una bomba de tiempo cuando el humano los consume, ¿no? Y nos causan gastroenteritis, desde una gastroenteritis simple hasta una intoxicación fuerte, ¿no? Entonces habrá que estudiar esto con los organismos que pueden ser indicadores de procesos de contaminación, que de hecho ya hay estudios formales que se han hecho en la propia universidad con investigadores que han trabajado con este fenómeno de los contaminantes en bivalvos. Está, por ejemplo, el doctor Carlos Romero Bañuelos y su grupo de colaboradores que han estudiado la contaminación por metales pesados en ostión, ¿no? Y han encontrado, pues, que son un organismo bioindicador de contaminación muy importante. o sea que en esta boca hay que tener cuidado, hay que hacer estudios, o es lo que ustedes recomendarían, digamos, para poder, pues no solo verificar en qué nivel o en qué grado está la afectación, sino qué se puede hacer también, cómo resolverlo. Sí, definitivamente hay que tener cuidados especiales Ujú, para el consumo de mariscos, particularmente de moluscos bivalvos, durante el periodo de lluvias, ¿no? Porque es común que durante las lluvias, principalmente al inicio de las lluvias, pues todos estos sistemas son como, es un sistema de depuración natural que se da por el escurrimiento de lluvias, ¿no? Los ujú. contaminantes escurren río abajo, llegan hasta el mar, pero después se va lavando el sistema y entonces después de las lluvias, como que estos organismos ya están un poco más limpios, Ujú. ya es más seguro comerlos, ¿no? Y estas especies, las que se ven, por ejemplo, en las fotografías que nos han mostrado, son, eh, digamos, resisten fácilmente o son muy delicadas. No sé cómo se pueda decir, digamos, esta situación. Sí, bueno, el tipo de peces que yo vi en las fotografías, Ujú, no he tenido la oportunidad de ir al sitio, pero lo que puedo apreciar es que son organismos típicamente marinos. Entonces, los organismos típicamente marinos, debido a la constancia de las variables físico-químicas del mar, pues es ujú, muy estable, ¿no?
Entonces es común que las especies típicamente marinas también tengan una tolerancia a la variación de los factores físico-químicos como la salinidad, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y el contenido de nitrógeno y fósforo, pues relativamente limitado, ¿no? Entonces cualquier variación que, que, que modifique sustancialmente la calidad del agua en ese momento puede causarles mucho estrés y consecuentemente la muerte, ¿no? Ujú. No así con los organismos de aguas salobres, que son mucho más tolerantes a amplias variaciones de salinidad, de temperatura, de pH, de oxígeno y todo esto, ¿no? Eso quisiera preguntarle también, es el asunto, digamos, de la composición de lo que tienen las aguas, digamos, en esta zona. No sé si es variante en el resto del Pacífico, pero supongo que sí, por las cuestiones también geográficas. Si de alguna manera las composiciones de los suelos que tienen en esta región del Pacífico afectan o tienen que ver con estos cambios y sobre todo la resistencia también de todos estos, pues no sé, la cuestión de los pHs, de los tóxicos, las microalgas, todo esto que nos habla. Bueno, ciertamente más al norte del país, sobre todo en la región del Mar de Cortés, hay condiciones mucho más estables, ¿no? Porque hay menos agua dulce, o sea, hay Ujú. menos ríos que escurren, hay menos interacción, digamos, entre aguas continentales y aguas oceánicas, ¿no? Y allá, bueno, pues es común ver que las especies que habitan en esta zona no se distribuyen geográficamente hacia el sur, ¿no? Al menos las que son típicamente marinas, ¿no? Eh, y en esta región del país, sobre todo en Nayarit, en el sur de Sinaloa, parte del estado de Jalisco, pues hay mucho escurrimiento de ríos hacia el mar y es una zona de transición muy importante, ¿no? Donde se dan procesos de mezcla muy activos. Incluso hay muchas especies nativas de esta zona que son eh, estuarinas, o sea, es decir, que entran y salen del estuario hacia el mar de manera normal, tienen migraciones temporales o estacionales debidas a la reproducción, a la alimentación, o incluso usan la zona estuarina como zonas de refugio temporal durante el crecimiento en sus estadios larvarios hasta la fase juvenil, ¿no? Mm. Esto no sucede pues en aguas más al norte, ¿no? Es menos activa esta interacción. Oiga, y doctor, y bueno, atendiendo, digamos, lo que han dicho muchas personas también, así respecto, bueno, a la cuestión mágica, digamos, de la luna, la relación de la luna y el mar. Sabemos que los movimientos de la Tierra afectan la cuestión de las mareas y todo esto, pero Claro. ¿tendría alguna relación directa también en la luna con la mortandad de peces? Bueno, si la luna se asocia a un fenómeno de mareas vivas, Ujú. como sucede cuando hay luna llena o luna nueva, pues puede ser que un efecto lunar bastante fuerte genere un oleaje muy alto Ujú. y que entonces la penetración del agua marina hacia el estuario sea más hacia tierras interiores y que luego cuando regresa arrastre contaminantes que provoquen este fenómeno. Eso sí sería probable, ¿no? Pero digamos que la parte astrológica y esotérica y todo eso, pues sí, mis respetos, digo, para quienes tienen ese tipo de opiniones, pero creo que no va por ahí, ¿no? El tema. Más bien es esta otra explicación de la relación de la Tierra y la Luna. Y ya finalmente, doctor, mientras tanto, por ejemplo, los pescadores, la gente que vive en estas orillas y que tiene más contacto tanto con el mar con estas, o como con estas especies, ¿qué es lo que tendrían que hacer en estos momentos? O sea, ¿qué podrían hacer? No solo para el momento de ahora, sino para prevenir en un futuro este tipo de cuestiones o que vayan a tener alguna afectación. Pues hay todo un movimiento, digamos, a nivel internacional que está buscando promover las buenas prácticas de manejo en cada una de las actividades agropecuarias y productivas, sobre todo en esta región donde se combina agricultura, ganadería, pesca, acuicultura.
pues cada una de estas prácticas productivas debe estar sujeta a una serie de procedimientos, de buenas prácticas de manejo que permitan evitar al máximo generar impactos que trasciendan o que generen daño a los ecosistemas, ¿no? La contaminación, recordemos, pues es un proceso que es gradual y que conforme crece la población, pues también se va exacerbando, ¿no? Sobre todo cuando no hay control de las aguas residuales de origen urbano, ¿no? Y que estas llegan a los cuerpos de agua sin tratamiento, sin control. Las basuras también, los residuos sólidos, eh, o los desechos de la agricultura y de la propia pesca, ¿no? Que muchas veces se evisceran los peces justo a la orilla del mar, ¿no? Y de pronto pueden vertirse desechos al agua, ¿no? Y bueno, este conjunto de buenas prácticas de manejo es algo que deberían estar considerando cada una de las actividades productivas, ¿no? Ujú. Para lograr en conjunto, pues, que impactemos de menor manera a los ecosistemas y que provoquemos fenómenos acumulativos que luego se vuelvan sinérgicos, ¿no? Y que al grado de que ya no se puedan controlar, ¿no? Es Entonces, decir, que en este caso los tomadores de decisiones, las autoridades de estas localidades y digamos del estado y del país, tendrían que considerar en sus planes de desarrollo y sobre todo en lo que concierne al crecimiento de sus ciudades, la infraestructura para no afectar, digamos, a estos ecosistemas, a estos espacios. sí, bueno, yo creo que en todos los niveles, no solo a nivel de los tomadores de decisiones, Ujú. sino también a nivel de los propios productores, ¿no? Que tomen conciencia de la importancia de cuidar el ambiente, de evitar que su práctica sea una práctica que contamine, que afecte o que deteriore la calidad ambiental, porque pues esta zona de Nayarit, donde está la región de marismas nacionales, que es uno de los ecosistemas más megadiversos del país. Se le considera como el segundo lugar más importante en cuanto a la diversidad biológica en América Latina por la región del Pacífico. Y bueno, los nayaritas tenemos el privilegio de vivir aquí, ¿no? Y de solamente estirar la mano y cortar el fruto del árbol, ¿no? Porque aquí todo se da, todo se produce casi sin hacer nada, ¿no? Entonces es conveniente que desde los productores hasta los tomadores de decisiones en los gobiernos de diferente orden, municipal, estatal y nacional, pues hagamos cada quien lo que nos compete para caminar juntos pues hacia un modelo de aprovechamiento sostenible Ujú. de todas las actividades productivas, incluyendo el desarrollo urbano que se da en esta zona, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor, pues algo que desea agregar. No, pues nada, agradecer la oportunidad de darles mi humilde opinión, basada mucho en la experiencia profesional y en el conocimiento de esta zona. Decirles que no hay, pues bueno, no es un motivo para alarmarse Ujú. o para quererse morir de miedo, pero sí es una advertencia importante que nos hace el ambiente, ¿no? En este momento se presentan este tipo de fenómenos ya cada vez más frecuentemente. Antes era muy esporádico, ahora son más frecuentes y eso es un síntoma o un signo de que estamos llegando a una condición de deterioro ambiental que puede volverse crítica, ¿no? Y que hay que controlar a tiempo. Perfecto, muy bien. Pues le agradezco mucho su tiempo, doctor, y sobre todo porque es muy importante que las personas se informen de fuentes que están capacitadas, que están trabajando en este tipo de temas, que los abordan desde un método científico y sobre todo que han tenido experimentación, digamos, y que conocen acerca de esta circunstancia. Porque, bueno, al final de cuentas, lo habíamos platicado en una vez, doctor, creo, cuando el INEGI hizo esta y el CONACYT hicieron esta encuesta en la que más del 70%, casi el 80% de los mexicanos creen más en la magia y en la hechicería que en la ciencia, nos habla de cuánto camino
camino nos falta recorrer entonces para poder hacer argumentos, hacer críticas y sobre todo, pues razonar de alguna manera la circunstancia en la que estamos viviendo en comunidad y lo que estamos afectando a nuestro entorno. Claro, así es. Muy Pues bien, bien, bueno, pues le agradezco mucho, doctor, que nos regalara esta entrevista y seguramente vamos a estar platicando con usted porque siempre tiene proyectos muy buenos para contarnos y sobre todo de beneficio para las personas en nuestro estado. Muchas gracias, doctor. muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.